Hola, ¿qué tal familia? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida una vez más a esta serie titulada Presente 7, una serie donde estudiamos la lección de cada semana. Y pues ya estamos llegando, o mejor dicho, ya llegamos al final de un trimestre. Y nos da mucha alegría que nos hayas acompañado y queremos invitarte que para este nuevo trimestre te suscribas a este canal, actives la campanita que está en la parte de abajo y por supuesto que si te ha gustado este repaso no olvides dejarnos tu like, no olvides compartir y escribirnos allí tu comentario para que podamos seguir enriqueciendo este proyecto para la honra y gloria de nuestro Dios. Y bueno, vamos entonces a entrar a la lección de esta semana, que es la lección número 13 para el 25 de diciembre del año 2021. Y la lección lleva como título La resurrección de Moisés. El versículo para memorizar está en Judas capítulo 1, verso 9, que dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Durante este trimestre estuvimos analizando el libro de Deuteronomio y uno de los momentos más tristes de este libro es justamente cuando Moisés fue llamado al descanso, cuando Moisés murió. Ese fue un momento muy triste, no solamente para el pueblo de Israel, sino para Dios, para Moisés. Pero mira que a través de esta experiencia nosotros podemos sacar lecciones valiosas y eso es justamente lo que vamos a ver en este repaso de la lección. Y vamos a entrar entonces a la primera parte de nuestro estudio. Nosotros vamos a unir la parte del domingo con la parte del día lunes porque es básicamente una cuestión que va sobre la misma línea. Mira, durante 40 años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, Dios proveyó para el pueblo una y otra vez. Si el pueblo tenía hambre, allí estaba Dios. Si el pueblo tenía calor, allí estaba Dios. Si el pueblo tenía frío, allí estaba Dios. Si el pueblo necesitaba comida, allí estaba Dios. Cualquiera que fuera la necesidad que el pueblo tenía, siempre Dios proveyó para ellos. Incluso cuando el pueblo de Israel tenía sed, Dios proveyó para ellos. Y es que mira, ponte a pensar por un momento en esta cuestión. Sobrevivir en el desierto para una persona es básicamente imposible, muy complicado, a menos que tenga algunas habilidades de supervivencia, es que esa persona podría sobrevivir. Pero si no tiene eso, es básicamente imposible. Y ahora ponte a pensar en sobrevivir, en mantener, en sostener a toda una nación. Eso es o sería solamente obra de Dios, de nadie más. Y Dios en una ocasión cuando el pueblo de Israel se encontraba con sed, dice allí el libro de Números capítulo 20 versículos del 1 al 13, que el pueblo de Israel llegó al desierto de Sin. Y allí cuando estaban en ese momento dice que el pueblo de Israel se quedó sin agua, se quedó sin el sostén del agua. Y cuando estaban en esa situación, empezaron nuevamente a lo típico, a lo que siempre el pueblo de Israel hacía. ¿Qué era lo que el pueblo de Israel hacía cuando estaba en un momento difícil? Quejarse. Empezaron a quejarse, empezaron a reclamarle a Moisés, empezaron a reclamarle a Aarón: mira, nos trajiste a este desierto para morir de hambre, para morir de sed, y nada más estamos aquí sufriendo, nos trajiste a este desierto nada más para morir. Y en ese momento, cuando el pueblo de Israel empezó a quejarse, menciona el Números capítulo 20, que en el versículo 6, que Moisés y Aarón, apartándose de la congregación, fueron a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Entonces la gloria de Jehová se les apareció y les dijo: toma tu vara y reúne a la congregación tú con tu hermano Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos. Ella dará su agua, así sacarás para ellos agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Dios le da una orden al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba muriendo de sed y Dios le da una orden a Moisés: mira, toma tu vara, ve allí a la peña y háblale. Habla a la peña y esa peña hará que brote agua. Yo sacaré agua para el pueblo de Israel. Pero lo interesante de esta cuestión es lo siguiente.
Y es allí donde entramos básicamente en materia. Cuando Moisés llega hasta donde estaba la peña, Moisés da unas palabras al pueblo de Israel que son básicamente el motivo por el cual Moisés se encontró más adelante en una situación triste para él. Y es que, si te das cuenta, escucha las palabras que le da Moisés al pueblo de Israel en el versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Hasta allí podríamos decir que estaba todo bien, pero dice el versículo 10: reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y él les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿haremos salir agua de esta peña para vosotros? Y alzando su mano, Moisés golpeó la peña con su vara 2 veces, y brotó agua en abundancia, y bebió la congregación y sus bestias. Esto es muy interesante por muchas cuestiones. Nos enseña muchas lecciones valiosas esta primera parte de la lección. Y es que, mira, tú te das cuenta que cuando Moisés llega hacia donde estaba allí, Moisés le habla al pueblo de Israel y le dice: oíd ahora, rebeldes. Y allí encontramos una primera cuestión importante, una primera lección. Y no es por justificar a Moisés ni nada por el estilo. Pero mira, yo te voy a decir algo. Si tú eres líder de la iglesia, tú vas a entender lo que yo voy a decir en este momento. Si tú en este momento no tienes algún cargo o no lidereas alguna cuestión dentro de tu iglesia, pues tal vez puedas entender ahora también lo que voy a decir. Mira, cuando uno es líder, uno espera el apoyo de la iglesia, espera el apoyo del grupo de personas que liderea. Pero se torna complicado ser líder cuando el pueblo no te sigue, cuando el pueblo se la pasa quejándose. Eso es una cuestión, un aspecto muy complicado del liderazgo. E incluso dentro de la iglesia también eso se hace complicado también. Y yo podría decir que de cierta manera comprendo un poco a Moisés. Esa molestia de ver, bueno, he hecho tanto por ustedes, les he ayudado tantas veces, Dios les ha hecho provisión tantas veces, y aún así siguen siendo rebeldes. Eso es algo que Moisés, en ese momento que expresa esas palabras, lo hace en un estado de molestia, de inconformidad, de ira, al ver cómo el pueblo de Israel seguía siendo rebelde a pesar de que Dios estaba haciendo cosas por ellos. Y Moisés, lamentablemente, en ese momento se deja llevar por sus emociones. Y es allí donde nosotros podemos encontrar la segunda lección de este momento triste en la vida de Moisés. La primera lección es que Moisés se enoja. La segunda son las palabras que Moisés utiliza. Y es que le dice: haremos. Y esa palabra haremos es una palabra muy, muy peligrosa en ese momento de la historia en la vida de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés no era el que iba a hacer que el agua saliera de la peña, ni Aarón, sino el que iba a hacer que el agua saliera de la peña era Dios. Pero Moisés dice haremos, como hablando de sí mismo, hablando de él y de Aarón. Y eso no era algo que provenía de parte de ellos, sino que era algo que provenía de parte de Dios. Y es que, mira, es muy común que cuando uno esté molesto, cuando uno esté en un momento de ira, es muy común hablar sin pensar las cosas. Y ese es un error muy grave que un líder, que un miembro de iglesia, que un cristiano no debería cometer. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando no pensamos lo que decimos, tendemos a herir a otras personas. Y es allí donde nosotros debemos realmente ser muy cuidadosos, porque sin darnos cuenta podemos lastimar con nuestras palabras. Y a veces las palabras son más tristes, más dolorosas que los golpes o que alguna otra acción. Las palabras tienden a herir mucho más, y las palabras, para borrarlas de la mente de una persona, del corazón de una persona, es difícil hacerlo. Moisés se deja llevar por el enojo y en ese momento de ira habla sin pensar en lo que está diciendo. Y él dice: rebeldes, haremos,
que son cosas que simplemente Dios no le pide que le diga al pueblo de Israel. Dios solamente le dice, háblale a la peña. Pero Moisés, en ese momento de enojo, expresa cosas que no debió haber dicho en ese momento. Y yo creo que una de las cuestiones importantes que podemos aprender o hablando en esta primera parte del pecado de Moisés, una de las cosas que nosotros debemos aprender es justamente a controlar nuestras emociones. Es muy común que como seres humanos nos enojemos, nos molestemos, pero debemos aprender a controlar este aspecto de nuestra vida. Ahora, otra lección importante que podemos sacar de esta historia de la vida de Moisés es el motivo por el cual Moisés no entró a la tierra prometida. No solamente por el hecho de que se molestara, de que golpeara la peña, sino hay un motivo más allá. Porque mira lo que dice el versículo 12 y 13 del libro de Deuteronomio capítulo 20. Dice allí la palabra de nuestro Dios en los versículos 12 y 13. Pero Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, allí está, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no entraréis con esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de las rencillas, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él manifestó su santidad en medio de ellos. ¿Cuál fue otra de las razones o cuál fue la razón por la cual Dios no le permitió a Moisés cruzar el Jordán para entrar a la tierra prometida? Dice allí el versículo 12, por cuanto no creísteis en mí. ¿Y qué significa creer en Dios? Creer en Dios significa fe. En este caso, Moisés demostró también una falta de fe. Nosotros acusamos muchas veces al pueblo de Israel de faltos de fe, pero Moisés en esta ocasión también se equivocó en ese aspecto. Si Moisés hubiera mantenido la calma, si Moisés hubiera hecho lo correcto, si Moisés hubiera demostrado esa confianza en Dios, Dios hubiera podido ser glorificado en ese momento de incredulidad, en ese momento de rebeldía, de apostasía del pueblo de Israel. Pero como Moisés no hizo eso, entonces de esa manera, en lugar de dar un mensaje correcto, dio el mensaje equivocado al pueblo de Israel. Y a mí me llama mucho la atención lo siguiente. Aunque el pueblo de Israel aunque Moisés, no le habló a la peña y la golpeó, aún así Dios no lo dejó en evidencia. Aún así Dios no lo abandonó. Al contrario, Dios respondió de manera positiva a lo que Moisés hizo y le proveyó agua al pueblo de Israel. Y mira, esto es algo muy importante porque ya de por sí fue algo milagroso, ya de por sí fue algo sorprendente, pero imagínate qué hubiera pasado si Moisés le hubiera hablado en lugar de haber golpeado esa peña. Eso hubiera sido un mensaje, un impacto todavía más grande para el pueblo de Israel. Y yo creo que aquí podemos nosotros encontrar la lección más importante de esta primera y segunda parte de nuestro estudio. Y es justamente la que yo quiero dejarte en este momento en tu mente. Por un error, por un pecado, por un momento de debilidad, nosotros podemos terminar perdiendo la salvación. Piensa en eso. La salvación le costó a Dios un alto precio, pero solamente por un simple pecado, por un error, por un momento de debilidad, nosotros podemos terminar perdiendo nuestra salvación. Moisés, por ese momento de debilidad, se perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Pero ahora imagínate nosotros que por un momento de debilidad terminemos perdiendo la oportunidad de entrar a la tierra prometida en la Canaán celestial. Debemos pensar muy bien en eso. Ahora, vamos a avanzar a la tercera parte de nuestro estudio, la muerte de Moisés. Ese fue sin duda alguna el hecho cuando Dios le anuncia a Moisés, mira Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida en Números 20. Eso debió haber sido un momento muy triste. Pero otro momento triste en la vida de Moisés fue cuando Moisés fue llamado ya al descanso. Y ese momento fue muy triste porque Moisés
después de haber caminado tanto, después de haber aguantado tanto al pueblo de Israel, después de haber sufrido durante 40 años caminando con el pueblo de Israel, después de tanto tiempo, Moisés se pierde la oportunidad de entrar a la Canaán. Y en ese momento, Elena G. de White, una comentadora, una escritora cristiana adventista, menciona en Patriarcas y Profetas en la página 505 lo siguiente: mientras Moisés examinaba el resultado de sus labores, casi le pareció haber vivido en vano su vida de pruebas y sacrificios. Moisés en ese momento, cuando ya estaba allí, que Dios le anunció en Deuteronomio capítulo 34, mira, vamos a leerlo, Deuteronomio capítulo 34, versículos del 1 en adelante. Dios le da la triste noticia a Moisés, especialmente en el versículo 5 se menciona esto: allí murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Tenía Moisés 120 años de edad cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Allí murió Moisés. Y fue un momento triste porque nadie más subió con él allí a la tierra prometida. Él simplemente murió, por así decirlo, solo. Y aunque tuvo la oportunidad, porque cuando él subió allí al monte Nebo, dice allí en los versículos, en el versículo 1 hasta el 4, que Dios le mostró al pueblo de Israel, a Moisés, toda la tierra prometida. Le mostró al pueblo a Moisés toda la Canaán, porque dice allí el versículo 4: esta es la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás allá. Ese fue un momento muy fuerte para la vida de Moisés, porque pues reflexionando pensaría, bueno, de embalde caminé tanto, de embalde hice todo lo que hice por el pueblo de Israel para no entrar a la tierra prometida. También el morir solo fue algo realmente duro para la vida de Moisés. Pero mira, hay otra lección importante aquí que me gustaría compartirte. Y es el hecho de que en esos momentos difíciles de nuestra vida, en los momentos cuando perdemos a un ser querido, cuando estamos enfermos, cuando alguna crisis económica o familiar afecta nuestra vida, cuando estás allí tal vez en ese momento en donde sufres por algún hijo o a lo mejor estás pasando por el momento del divorcio en tu familia, en tu hogar, sea cual sea tu situación, déjame decirte que no estás solo. Moisés no tenía la compañía de Josué, ni de ninguno de sus ayudantes, ni de ninguno de los jueces que trabajaron con él en el desierto, pero no estaba solo, Dios estaba con él. Y esta es una lección importante que tú puedes extraer también para tu vida. No estás solo. Dios está allí también con nosotros. Y al igual que para Moisés, que tenía reservado algo mejor, porque no pudo entrar a la tierra prometida, pero Dios tenía reservado algo mejor para él. Y también con el caso de nosotros, tal vez estamos pasando por un momento difícil, pero déjame decirte que Dios tiene preparado algo mejor para tu vida. Ahora, vamos a pasar a la parte del día miércoles, la resurrección de Moisés. Deuteronomio capítulo 34 versículos 5 y 6 ya lo leímos y nos menciona allí que Moisés murió de 120 años y murió allí solo y nadie sabía el lugar de su entierro. Pero en este momento nosotros podemos ver que la muerte de Moisés no fue el capítulo final de su historia, sino que, como te decía hace unos momentos, había algo reservado para él. Y es lo que menciona justamente lo que fue el texto para memorizar de esta semana. Judas capítulo 1, verso 9, nos revela qué sucedió con Moisés y con su cuerpo. Dice allí el verso 9: pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo, disputando el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El mismo Miguel estaba contendiendo con Satanás
por el cuerpo de Moisés. Y es que mira, hay algo que nosotros necesitamos aceptar. Y es el hecho de que es cierto, aunque Moisés había hecho básicamente todo bien, pero había cometido un pecado, y era el pecado de la falta de fe, de atribuirse a él mismo el milagro que había realizado de sacar agua de la peña, cuando no era algo que le correspondía a él. Y podríamos decir que aparentemente Satanás tenía razón en esa cuestión de reclamar el cuerpo de Moisés, pero había algo más allá, y es el hecho de que los sacrificios que se hacían en ese entonces, que ya apuntaban a la salvación en Cristo Jesús, estarían y serían esa cuestión importante. En este caso, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, que fue lo que le permite a Moisés el obtener la salvación al final de cuenta. El hecho de que Moisés pudiera resucitar, como lo leíamos allí en Judas capítulo 9, en Judas versículo 9, perdón, en el capítulo 1. Y mira, Elena de White amplía un poco el comentario nuevamente allí en Patriarcas y Profetas, en la página 512. Ella dice lo siguiente: como consecuencia del pecado, Moisés había caído bajo el dominio de Satanás. Por sus propios méritos era legalmente cautivo de la muerte, pero fue resucitado a la vida inmortal por el derecho que tenía a ella en el nombre del Redentor. Moisés salió de la tumba glorificado y ascendió con su libertador a la ciudad de Dios. Esto es algo realmente impresionante, porque nosotros podemos ver cómo, aunque el diablo aparentemente tenía derecho, no era así, no tenía derecho, porque Jesús iba a venir a morir por Moisés, así como vino a morir por nosotros. Y eso es lo que nos permite a nosotros el poder llegar al reino de los cielos. Lo mismo que le permitió a Moisés en su momento llegar a la patria celestial, será lo mismo que nos permitirá a nosotros llegar también al reino de los cielos. Y eso es algo que nunca debemos olvidar. Sí, es cierto, somos pecadores, es cierto, Satanás tiene razón en que constantemente le fallamos a Dios, en que constantemente cometemos pecados en nuestra vida, pero gracias a Cristo Jesús nosotros tenemos la salvación. Y eso es justamente lo que nos habla más a fondo la última parte de la lección, la parte del día jueves, la resurrección de todos nosotros. Mira, en 1 Corintios capítulo 15 versículos 13 al 22, Pablo da una serie de argumentos que son muy importantes, que podamos nosotros analizarlos y entenderlos. Porque mira lo que dice allí el apóstol Pablo. Él menciona lo siguiente: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Parece un trabalengua, pero Pablo explica de manera con argumentos lógicos esta cuestión. Dice Pablo: si Jesús realmente no resucitó, entonces también nosotros no resucitaremos, también nosotros no tendremos salvación. Si Jesús no resucitó, entonces de nada sirve predicar, de nada sirve anunciar el evangelio, porque no hay esperanza. Pero como Jesús resucitó, dice él, entonces nosotros resucitaremos, nosotros tenemos esperanza y nuestra predicación no es en balde. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Y mira, Moisés había muerto,
pero también estaba la promesa de que un día Jesús vendría a este mundo a morir, pero también a resucitar. Y es interesante, ¿por qué? Porque en el caso Moisés murió y dice que su cuerpo fue sepultado allí en el monte Nebo. Y dice que Jesús contendió con el diablo por el cuerpo de Moisés. No sabemos cuánto tiempo pasó hasta que Moisés resucitó. Tal vez pasaron horas, meses, días, años. Pero sí hay una verdad, es el hecho de que Moisés cerró sus ojos y cuando los volvió a abrir, entonces ya se encontraba yendo hacia un lugar mejor, hacia el reino de los cielos. Para Moisés solamente fue un lapso de tiempo y eso es importante que nosotros podamos entenderlo, que la muerte es solamente eso, es un sueño, pero cuando nos despertemos estaremos hacia dos direcciones. Número uno, hacia el reino de los cielos o número dos, hacia la muerte eterna, hacia la condenación. Y es allí donde nosotros tenemos que ponernos a pensar hacia dónde queremos estar en ese momento. Al final de cuentas, en la vida de Moisés, este aspecto de su vida fue un momento que nos enseña fidelidad, que nos enseña fe, que nos enseña confianza en Dios. Porque Moisés murió y él sabía que había fallado delante de Dios, él sabía que se había equivocado, pero también se arrepintió. Y eso es lo que le permite a Moisés llegar hacia el reino de los cielos. Y es lo que nosotros tenemos que aprender. Ok, yo fallo, me equivoco delante de Dios, yo cometo pecados delante de Dios, pero al final de cuentas lo que me permitirá llegar hacia el reino de los cielos será lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. Eso es lo único que me va a asegurar a mí la salvación. Y es lo que nosotros necesitamos entender. Y mira, para finalizar este repaso de la lección, que me resulta una lección muy muy bonita, yo quiero finalizar haciéndote una invitación. Nosotros como cristianos, como seres humanos, continuamente nos equivocamos y fallamos a Dios. Pero yo quiero invitarte a que te aferres a la mano de Cristo Jesús. No te alejes. Si tal vez estés alejado de la iglesia, deja de caminar lejos de Dios y vuelve a Dios. Vuelve a Cristo. Él te está esperando con los brazos abiertos. Al final de cuentas, al cielo no van a llegar hombres perfectos. No van a llegar hombres que, o tal vez si lleguen uno que otro, ¿verdad? Hombres que tal vez nunca le fallaron a Dios, que caminaron conforme a los ojos de Dios y que nunca cometieron algún error en su vida. Pero a la gran mayoría de los que estemos en el reino de los cielos seremos los más pecadores de todos, como dijo Pablo. Pero yo quiero invitarte a que te aferres a la mano de Cristo Jesús. No te quedes, no vaya a ser que nos ocurra como Moisés, ¿no? En este caso de que nos quedemos a las puertas de la Canaán celestial, sino que podamos prepararnos. Y si por algún error has fallado delante de Dios, pues aférrate a Él, no te sueltes de su mano poderosa, porque será lo único que nos permita llegar hacia la patria celestial. Así que, amigo, pues te invito a esto y ojalá que juntos un día no muy lejano estemos en el reino de los cielos. Yo te invito a que inclines tu rostro para que busquemos a Dios por medio de una oración. Querido Padre que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu buen nombre. Señor, en esta hora quiero pedirte de forma muy especial que nos puedas ayudar, Padre, a que esto sea una realidad, que podamos llegar juntos a la patria celestial, Señor. Perdona nuestras faltas, Padre. Perdónanos por los pecados que cometemos, por nuestros errores y ayúdanos, Señor. Justifica nuestra vida por medio de tu Hijo amado Cristo Jesús y de esa manera, Señor, poder estar contigo en el reino de los cielos, Padre. Nos queremos colocar en tus manos y ayúdanos a ya no seguir cometiendo los mismos errores, a ya no seguirte fallando de la misma manera y que de esa forma podamos prepararnos para la patria celestial. Te suplico todo esto, Señor, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.